Este es un video editado por el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco para el Seminario de Educación Tecnológica del Sistema Universitario Jesuita y de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Les voy a platicar un poquito de cómo vivimos nosotros este tema en la universidad, y luego pues voy a compartirles un enfoque general de cómo veo yo la tecnología, y no solamente yo, porque al final es información que he recapitulado de varias fuentes de información, inclusive de experiencias de algunos colegas que hemos estado ahí interactuando en la NUI STIC, que como saben es la Asociación de Instituciones de Educación Superior en México, y que nos hemos compartido ahí varias de las experiencias. Entonces, eh, déjenme avanzar. Pues como sabemos, en este año pues vivimos la famosa contingencia de salud, que nos obligó a irnos a trabajar en casa, a tomar clases desde casa también a todo el estudiantado, y como parte de la operación que nosotros tenemos como área de tecnología soportar en la universidad, y seguramente pues a los colegas que nos están ahorita escuchando de manera virtual, seguramente les sucedió lo mismo. Tuvimos que dar un soporte en la operación diaria a través de la mesa ayuda, de correo electrónico, habilitamos líneas directas para que fuera una conexión más rápida, en lugar de marcar el conmutador y luego una extensión, habilitamos estas líneas directas. Tuvimos que eh, habilitar equipo de cómputo, no solamente portátil, porque no todos los personal administrativo y académicos tenían equipo portátil, sino también de escritorio, verificar las actualizaciones del antivirus para que fueran a casa de manera segura, a trabajar, a conectarse a distancia. Tuvimos que habilitar algunos otros servicios adicionales a los que ya teníamos en una nube privada que nosotros en la universidad tenemos y construimos a través de la plataforma de Citrix, como un esquema de virtualización. Y bueno, también tuvimos que hacer algunas adecuaciones a sistemas de información para que pues pudiera seguir operando todo el tema de finanzas, recursos humanos, servicios escolares, etcétera. Adaptamos también la infraestructura a nivel de infraestructura de cómputo, porque pues al habilitar servicios remotos se necesitaba más infraestructura, más servidores, más capacidad de cómputo para poder soportar todas las conexiones remotas. En términos de capacitación al usuario, pues ustedes seguramente también, inclusive nosotros tuvimos que aprender y a obtener y desarrollar más habilidades de las que estábamos acostumbrados a ocupar en el día con día, a dar soporte con herramientas de control remoto, a habilitar algunas implementaciones o instalaciones de software también de manera remota. Es decir, la verdad es que pues nos cambió prácticamente la forma de operar en muy poco tiempo, como ustedes lo saben, ¿no? Entonces, había que hacer esta capacitación necesaria en todos los niveles, en todos los escenarios, hablando desde herramientas de colaboración como Teams, que es el software institucional que nosotros tenemos, con todo lo que es el Office 365 que tenemos contratado con Microsoft, pero también habilitamos otras herramientas alternas que servían mucho de complemento a esta herramienta, como lo fue Zoom. Y bueno, todas las interacciones que el universo, tanto de empleados, administrativos, académicos, tenían con entes externas, que seguramente ahorita pues ya dominamos con mayor eh, facilidad. Otras plataformas de colaboración, pues también tuvimos que dar algunos soportes ahí a nuestros usuarios. Es decir, todo esto hizo que lo que nosotros traíamos como plan, y esto pues no solamente en nuestro caso, sino prácticamente nos sucedió en todas las instituciones educativas, lo que teníamos como plan de adopción de plataformas digitales, inclusive el correo electrónico institucional, que los alumnos ocupaban mucho,
sus correos personales, los profesores también, pues no hubo otra opción más que ocupar las cuentas institucionales, porque a través de ellas habilitamos los servicios de conexión y de habilitación de servicios que teníamos internamente, pues para que los pudieran ocupar de manera externa con la seguridad que, que se requería, ¿no? Entonces, el correo, los herramientas de colaboración, no me voy a meter al detalle, pero si ustedes vieran las gráficas del uso de Teams, por ejemplo, el uso de correo electrónico, pues fue un crecimiento exponencial en los primeros 15 días de contingencia. Estoy hablando de la segunda quincena de marzo, de tener un 15-20% de uso de correo institucional, pues se fue a un 85%. Entonces, bueno, pues esto lo que nos deja ver es justamente la necesidad de empezar a emplear esquemas o plataformas digitales y que ahora pues hablamos de un regreso, de un retorno a la nueva normalidad, pero yo creo que ya no es que vamos a regresar a una nueva normalidad, ya estamos en una nueva normalidad. Inclusive este título, cuando lo estaba yo escribiendo aquí en esta diapositiva, decía, bueno, pues es que ya estamos en una nueva normalidad, esa es la realidad. Y esto qué nos ha obligado a hacer como parte de la continuidad de la operación en la universidad en particular, pues hemos tenido que habilitar mayor número de equipo de cómputo móvil. En ese momento tuvimos que inclusive rentar equipo para poder solventar las necesidades que se tenían de aquellos usuarios que requerían movilidad inmediata y que tenían un equipo de escritorio. Bueno, pues hoy en día se ha ido de manera paulatina sustituyendo ese tipo de equipo. Hemos colaborado con el área de planta física para todo el tema de la sanitización, de los diferentes espacios en la universidad, aunque los alumnos todavía no estén ahí, nos estamos preparando para que en un momento dado, cuando regresen haya las condiciones de seguridad necesarias. Estamos habilitando en estos últimos meses algunas aulas y laboratorios para las famosas clases híbridas que tampoco sabemos cómo van a funcionar y nosotros como área de tecnología, pues tenemos que tener primero las habilidades para poder dar el soporte a estos nuevos componentes, y estoy hablando de componentes de audio y video en las aulas, barras de sonido con cámaras, equipo de cómputo móvil, que bueno, finalmente son componentes nuevos que estamos habilitando en las aulas para que en un momento dado que haya alumnos de manera presencial y otros a distancia porque así lo deseen, porque sus condiciones inclusive de salud, no de ellos mismos, sino de su entorno familiar, que tengan familiares en grupos vulnerables, pues van a seguramente tomar la decisión de tomar clases a distancia. Entonces, bueno, esto lo hemos ido trabajando con la academia, hemos hecho algunas pruebas ya en sitio, cómo nos está funcionando esta modalidad, y bueno, estamos preparándonos para eso. También en este último semestre se tuvieron que habilitar algunos software que complementaran el uso de laboratorios para el apoyo del docente. Tuvimos también que eh, firmar algunos convenios que ya teníamos, pero robustecerlos con las fábricas de software para el uso de estos a distancia de manera masiva. Adobe, Zoom, de los que mayor número de usuarios tenemos. Hoy en día tenemos algunos convenios que nos permitirán el siguiente semestre poderles dar a un mayor número tanto de alumnos como de docentes y administrativos el acceso a este tipo de herramientas y que pues apoyemos sigamos apoyando el trabajo colaborativo y a distancia. No puedo dejar de mencionar al área que se encarga de la plataforma de aprendizaje de Brightspace en nuestro caso, el área de educación apoyada por tecnología, que se ha enfocado mucho a la difusión del uso de todas las herramientas digitales, pero sobre todo a la capacitación. La verdad es que ha hecho una labor impresionante en todo el tema de la capacitación, y eso para nosotros nos ha ayudado mucho pues, a descargar el soporte que seguramente si no hubiera habido ese escenario, pues nosotros estuviéramos cargados
de muchas llamadas de soporte, inclusive ellos también. Entonces, ha sido una labor en conjunto muy, muy importante con esta área dentro de la universidad. Eh, en términos de seguridad, bueno, pues como ustedes saben, eh, hoy más que nunca se han estado dando mayores incidentes en términos, sobre todo de suplantación de identidad, de páginas apócrifas o phishing, ¿no? En donde, pues, el objetivo principal del hacker, de la gente que se dedica a esto, pues es la obtención de credenciales, de información sensible y que pues esto se ha vuelto cada vez más común, dado que la herramienta que estamos utilizando en casa para las cuestiones laborales, pues es un equipo de cómputo, es un acceso a Internet, es habilitar, es tener acceso a páginas donde seguramente se deposita información por la comunidad, por entes externos. Nosotros habilitamos una campaña de conceptos básicos para que nuestros usuarios supieran cómo identificar un correo, si viene interno o externo en la institución, herramientas que permitan identificar archivos adjuntos con posible virus, que se revisen este contenido de manera previa a que le llegue al usuario. Todos estos temas de seguridad, que aquí menciono solamente algunas, hemos estado robusteciendo porque al final, si bien es cierto, la universidad ya contaba con un entorno de seguridad, bueno, ahora lo tuvimos que afinar y ajustar para que pudiera no solamente hacer la protección dentro del campus, sino que también pudiéramos ofrecerle al usuario remoto este tipo de protecciones, ¿no? Y evidentemente, como les decía, hemos estado trabajando con áreas como planta física, como con la Dirección de Operaciones y Servicios para poder evaluar soluciones que permitan identificar en filtros sanitarios pues todo el tema de lo que la normatividad del gobierno, tanto federal como estatal, nos están solicitando en términos de tomar temperatura, de registro, etcétera. Estamos en un proceso justamente de implementar este tipo de tecnologías para facilitar a las áreas de seguridad el acceso del personal en un momento dado cuando regresemos al campus. Y bueno, pues todo esto y es un contexto muy general de lo que vivimos y que seguramente muchos de nosotros en nuestras instituciones también y lo experimentamos. Eh, Esto que yo les acabo de compartir pues no es único de la Universidad Ibero Ciudad de México y Tijuana, sino también de muchos de mis colegas en universidades públicas y privadas que nos vimos como área de tecnología y bueno, al final tuvimos que salir y solventar este tema. Entonces, eh, todo esto nos ubica en un contexto de la famosa y ahora muy mencionada cuarta revolución industrial y la transformación digital en las universidades, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este concepto que no surge en este tema de la pandemia, sino se viene a hacer, acentuar más y nos obliga a las áreas de tecnología? Estoy dando un enfoque tecnológico visto desde un área de tecnología. No soy experto en la educación, en la academia, sino más bien cómo desde el área de tecnología tenemos que ubicarnos en este contexto de la cuarta revolución industrial, en donde nos dicen que las tecnologías evolucionan de manera exponencial. Aquí hay algunas de esas tecnologías que inclusive su nivel de adopción en las universidades, en algunas encuestas que hemos compartido ahí en la NUYES, hay, por ejemplo, un 20% de universidades que ya están utilizando, por ejemplo, realidad virtual aumentada. Es un porcentaje pequeño, en relación a la demanda que ahora esta nueva normalidad nos va a obligar a tener y habilitar espacios con este tipo de tecnologías como blockchain en términos de seguridad para todo el tema de emisión de títulos, por ejemplo, Big Data, impresión 3D, Internet de las Cosas, que seguramente en muchos de nuestros laboratorios están conectados a un dispositivo de red y que generan muchísima información, bueno, trabajan de manera independiente
y no hay un repositorio eh, central en donde se pueda ir recopilando toda esta información. En la universidad, en el área académica, hoy hay una iniciativa este, que tiene que ver con todo el tema de data science, que es genial la iniciativa porque nos va a empezar a permitir a almacenar toda esa información para que se convierta, como bien decían en este proyecto, el área académica, generar conocimiento, porque al final toda la información que se genera en esos ámbitos de investigación, en laboratorios y demás, se convierte en información útil que seguramente al final es un conocimiento para no solamente al interior, sino para proyectos con la sociedad también, ¿no? Entonces, este tema de la cuarta transformación, pues ya llegó para quedarse, como dicen, ya nos alcanzó el destino. Si era algo que teníamos pensado para los siguientes 2, 3 años, pues los vamos a tener que empezar a implementar en el próximo año, a ver, a empezar a hacer evaluaciones de este tipo de tecnologías para poderlas alinear al entorno operativo y académico de la institución. ¿Qué tendencias nos marcan esta cuarta revolución en el ámbito de la educación? Bueno, pues que vamos a tener que tener una educación que esté basada en la experiencia. ¿Qué significa esto? Que el alumno, el estudiante, pueda tener experiencias inmersivas, que más adelante lo voy a comentar, con tecnología de realidad virtual aumentada, que seguramente ustedes conocen. También las universidades van a tener que empezar a basar sus estrategias porque la demanda de educación personalizada, es decir, de herramientas digitales, se va a hacer cada vez más necesaria. ¿Por qué? Porque el estudiante ahora, con todo este tema digital, pues tiene mucha información en línea, va a tener la posibilidad de tener una actualización rápida y permanente, un aprendizaje permanente. Inclusive, como ese acceso al conocimiento va a ser a través de estas plataformas digitales, eh, a- ya sea con experiencias inmersivas o no, va a tener la posibilidad de tener o debería tener la posibilidad de tener esas tutorías en línea que, por ejemplo, ahora hemos visto en muchos de algunos sitios en internet, los famosos chatbots, ¿no? Que haces una pregunta y te contestan en 1 segundo, 2 segundos, cuando a lo mejor antes pues esperábamos un correo electrónico de regreso, o inclusive déjenme remontarme a cuando hacíamos una consulta y pues teníamos que ir a la biblioteca, a la universidad a buscar bibliografía, información de alguna tecnología o de alguna tendencia, inclusive si había algún artículo de alguna investigación. Hoy en día con las plataformas digitales, todo este tema de la información del Big Data, por ejemplo, pues lo podemos encontrar quizá a lo mejor con alguna membresía, con alguna credencial que nos permite entrar a algún sitio ya más con información más específica, pero bueno, es un tema de trámites, ¿no? Y inclusive ahora el estudiante va a buscar, aparte de obtener su título de licenciatura, su título de técnico en alguna de las carreras, por ejemplo, va a buscar otro tipo de credenciales, otro tipo de certificaciones que las pueden obtener inclusive en 8 semanas. Seguramente ustedes han visto ahora mucha información en estas redes de LinkedIn, de Facebook, en donde inclusive, por ejemplo, escuelas de, de Estados Unidos como el MIT, la Universidad de Berkeley y demás, ya te ofrecen cursos en línea. Evidentemente, pues esto va a ir, como todo en economías de escala, eh, siendo más atractivo en costos, pero por ejemplo, tenemos, perdón, tenemos todo lo que ahora nos ofrecen cursos, los famosos MOOCs, ¿no? Los famosos cursos abiertos, masivos, que inclusive algunos de ellos son gratuitos y que permiten al estudiante o a cualquiera que nos sometamos a uno de este tipo de cursos, tener alguna certificación de diferente tipo, ¿no? Entonces, el perfil de ahora del estudiante, en lugar de ser un estudiante receptor nada más, es un estudiante que emprende, no estoy hablando del negocio, que seguramente sí, porque la información es muy vasta, pero emprende la búsqueda de información, emprende
la obtención de obtener de obtención de más certificados, insisto, certificados tecnológicos, inclusive no tecnológicos. El otro día estaba viendo algunos certificados de lectura rápida, hay una infinidad de cursos hoy en línea impresionante. Entonces, la educación, lo que nos marcan estas tendencias de la transformación digital es que va a ser una educación con una experiencia personalizada, que inclusive para poder seleccionar una escuela, una universidad, algún tecnológico, los alumnos hoy en día, en lugar de voltearse como lo hacíamos muchas veces, muchos de nosotros, y preguntar a nuestros primos o algún conocido, oye, ¿cómo está esta escuela? ¿Tú qué viste? Buscar quizá a lo mejor información impresa. No, ahora ya seguramente vamos a estar viendo la necesidad de las instituciones de publicar información estadística que nos van a ir solicitando los prospectos de, bueno, si yo estudio una carrera técnica, cuánto es mi expectativa de sueldo, en qué tipo de industria voy a poder obtener un empleo, etcétera. Es decir, nos van a estar demandando cada vez información mucho más detallada y precisa. Entonces, los planes de estudio tienen que estar pensados en todo este tema de la alfabetización digital, es decir, de poder ofrecer inclusive clases en laboratorios con este tipo de tecnologías que hablábamos, ¿no? De realidad virtual y demás. Entonces, estas son las tendencias que en algunos casos ya no son tendencias, ya son realidades, en la mayoría de las que yo les estoy platicando acá. Y bueno, también van a estar marcados con algunos cambios externos, ¿no? Sobre todo en el tema del mundo laboral. También las empresas, las industrias van a estar demandando personal o gente que venga con, insisto, algunas credenciales técnicas ya eh, para poder dar pues, empleo en posiciones muy específicas. Han surgido posiciones como el social manager, ¿no? O sea, todos los chicos, chicas que ahora salen con esas habilidades impresionantes de la universidad, pero no porque hayan tenido a lo mejor en la carrera una materia específica, sino porque la necesidad de meterse a la investigación para hacer sus proyectos les da esas habilidades para que se manejen una página y todo un contenido de toda la parte de plataforma digital de las empresas de manera impresionante. Entonces, por eso el éxito de los cursos en donde ellos afinan estas habilidades y todo lo que aprendieron en la práctica lo encuentran en la parte teórica de este tipo de cursos y lo potencializan, lo capitalizan, ¿no? Entonces, por eso hablamos de consumidores digitales justamente, ¿no? En donde se da un aprendizaje continuo, autodirigido, asequible y crítico. Crítico, ¿por qué? Pues porque justamente, o sea, tienen tanta información en línea que van a poder o pueden ya evaluar el tipo de curso que van a seleccionar en función, inclusive ustedes lo han visto, oye, una estrellita de calificación, 5 estrellitas de calificación, o sea, las empresas digitales que ofrecen este tipo, las instituciones educativas que ofrecen este tipo de educación en línea, ya también están obligadas a mostrar ciertas estadísticas de lo que los usuarios, los estudiantes que ya han tomado ese tipo de cursos opinan, ¿no? Entonces, también ya es un tema, inclusive, por ejemplo, lo vemos, un tema común, lo vemos en las plataformas de compra y venta de productos. ¿Quiénes de nosotros en Mercado Libre compra un producto que tiene una calificado con una estrella, con un nivel bajo de promedio de compra? Pues nadie. Todos nos vamos, inclusive llámese Mercado Libre, llámese Amazon, las que tienen calificación o etiquetas de lo más vendido, lo mejor calificado. Entonces, ya somos consumidores digitales. O sea, este tema de los cambios que estamos viendo en el entorno laboral, en el entorno comercial, pues ya es una realidad, ¿no? Entonces, les hablaba yo de las soluciones alternas de aprendizaje bajo demanda, los famosos MOOCs o MOOCs, como lo quieran pronunciar, los famosos cursos abiertos masivos en línea, los bootcamps inmersivos, ¿no? Les comentaba yo los cursos que duran 4 o 8 semanas y que te dan, hay cursos, por ejemplo, en el MIT muy buenos de tecnología, por ejemplo,
el IPAD, ya instituciones de ese nivel que tienen cursos que son ya están muy al alcance de, de, de- de los estudiantes que quieren desarrollar ciertas habilidades específicas, ¿no? Entonces, pues bueno, las universidades, institutos de educación eh, tienen que ir evolucionando de ser una universidad comercial, aunque este adjetivo puede entenderse de diferentes maneras, pero tradicional, a una universidad disruptiva en donde se tenga que adoptar las plataformas, por ejemplo, de inteligencia artificial, de aprendizaje individual y digital o de machine learning, que tenga herramientas y laboratorios en donde estén basados en este tipo de tecnologías, y universidades virtuales en las que pues, solamente va a haber quizás eh, licenciaturas, carreras técnicas o especialidades o posgrados en línea, como ahora ya algunas universidades en el mundo lo ofrecen, ¿no? Entonces, esa es un poco la visión de las universidades desde el punto de vista, insisto, tecnológico, de las universidades a futuro. Eso, pues, nos mete en un proceso, evidentemente, de transformación digital, ¿no? Y la transformación digital, entendiéndola como eh, en un tema no solamente tecnológico, sino en una redefinición de la organización en las instituciones, en donde tenga como pilares la estructura, la cultura, el modelo del negocio. Nosotros en las áreas de tecnología manejamos tres grandes rubros típicamente, ¿no? Que es la gente, los procesos y la tecnología. Y cómo esta combinación de estos tres entes pueden irse alineando a las instituciones. La transformación digital debe estar basada justamente en esto, ¿no? En esto. De tal manera que las autoridades hoy deben de entender la magnitud de este tema de la transformación digital y comprometerse con un cambio que finalmente es necesario. Y bueno, este tipo de esfuerzos tiene que hacerse desde la alta dirección, desde la rectoría, desde la vicerrectoría, desde las direcciones generales, dependiendo de la estructura de cada institución, porque de otra manera, pues este no es un tema tecnológico y si lo promovemos desde una área de tecnología, seguramente vamos a tener un alcance reducido y no vamos a cubrir todas las necesidades de la institución. ¿Cómo podemos empezar esta transformación digital? Bueno, pues en identificar, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestro nivel de, de, de- de adopción de herramientas digitales? ¿Cómo están alineadas a la operación, a los planes de estudio? Es decir, evaluar la madurez digital, dice aquí, ¿no? Crear una visión y alinear al equipo directivo, enfocar la inversión en términos de definir un plan operativo, un plan táctico, aterrizable, con planes de trabajo, con involucramiento de las diferentes áreas, promover este tipo de iniciativas dentro de la institución. No es un proceso sencillo, aquí lo pongo yo en una diapositiva, pero es un proceso muy complejo eh, que tiene que ver con procesos, insisto, con estructura organizacional, y bueno, el mantener o sostener la transición digital es de la parte más complejo, porque en muchas instituciones, y la estadística lo dice, no lo digo yo, es hay un gran porcentaje de proyectos fracasados en este tema de transformación digital. Yo les hablaba al inicio de la plática que de acuerdo a la estadística que tiene la NUYES, hay un 20% de universidades que ya tiene un proyecto de transformación digital en un buen nivel de desarrollo, un 30% que están identificando, están planeando, y un 50% que no está dentro de sus planes, no está inclusive pues, mucho menos dentro de sus presupuestos, ¿no? Entonces, este tema de la transformación digital es algo en el que, pues necesariamente hoy, por todo esto que estamos viviendo, los cambios de paradigma en la educación, en los métodos de enseñanza y aprendizaje, que insisto, yo no soy el experto, pero que nosotros como área de tecnología tenemos que ir apoyando, este, pues nos está demandando. Entonces, finalmente yo lo que les quiero compartir acá es que pues el impacto de la famosa cuarta revolución industrial va a ser en 360, en términos
las universidades, de las cadenas de valor, de los negocios, de la forma en cómo se intercambian productos y servicios en las empresas. Hay un desarrollo muy rápido tecnológico, hay una necesidad de aprendizaje continua, hay también la demanda de educación personalizada, insisto, como lo hemos platicado, con el uso de las plataformas digitales y modelos de aprendizaje colaborativo. Todos estos esquemas digitales promueven la colaboración y promueven el, el, el que el alumno, el estudiante tenga una atención personalizada. Entonces las universidades tienen que entrar en un esquema, en un proceso de transformación de sus estrategias, de sus procesos, de sus estructuras y bueno, como consecuencia de todo esto, pues de la cultura y de los modelos de los métodos de aprendizaje, enseñanza, ¿no? Y al final estamos viendo una transición de lo que son las tecnologías de la información, las TICs famosas, a las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento, las famosas TACs, que ese es un nuevo concepto que ahora se está manejando y que bueno, pues nos tenemos todos los tecnólogos que estamos aquí presentes en esta mesa de conversación, pues nos tenemos que ir primero adaptando, segundo conociendo, nos tenemos que capacitar. Eh, yo pensé que cuando entré en este rubro de la tecnología, después de hacer una licenciatura y una maestría y algunos cursos, dije, no, pues yo ya estoy hecho, ¿no? Eh, ahora sí que cualquier empresa, institución, creo que puedo dar algo bueno. Pero no, la verdad es que esto nos está invitando a que nosotros como, entre paréntesis, los especialistas en tecnología, nos tenemos que ir educando y habilitando todas estas habilidades, valga la redundancia, para poder ofrecer un mejor servicio. Les pongo aquí una liga donde pueden ir al estudio de las TICs. En ANUI es un documento ya que liberó el 2020, muy interesante, y está desde el 2017, creo yo, al 2020. Esto es un documento anual que emite la ANUI, es muy interesante. Hay marcos, hay estadísticas, hay estudios, hay marcos normativos, está todo lo que tiene que ver con gobierno de TI, sistemas de seguridad, de gestión de la seguridad. Se los recomiendo, este es un muy buen marco de referencia para todos los que estamos en instituciones educativas. Muchas gracias y pues a sus órdenes.